Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección de Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo y el día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Francisco Javier Silva Lira, residente de tercer año de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual nos tratará el tema de ¿puedo entrenar como un atleta de resistencia de clase mundial? Doctor, bienvenido y muchas gracias. Hola doctora, buenos días. Espero que todos estén bien, viéndonos desde su casa o desde sus trabajos y que todas las cosas estén marchando de forma adecuada en estos tiempos para ustedes. Bien, ¿por qué hacer esta pregunta de si puedo entrenar como un atleta de resistencia de clase mundial? Probablemente la respuesta que se les venga a la mente sea un rotundo no. Entonces, vamos a comenzar. No pain, no gain. Si no duele, no sirve. Comúnmente estamos bombardeados por los medios y por la industria de este tipo de imágenes. Vemos a nuestro corredor favorito haciendo entrenamientos de alta intensidad y vemos a nuestros ciclistas deportistas, a nuestros ciclistas favoritos también haciendo entrenamientos de alta intensidad. Pues esto es lo que más vende, pero pues no nos van a demostrar lo tedioso y lo aburrido que puede llegar a ser su entrenamiento y pues nos enseñan esto justamente con el propósito de vernos. ¿Qué puede resultar de la situación si nosotros vemos esto y queremos replicar ese entrenamiento de forma repetida, 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 repetida? Probablemente podamos llegar a tener efectos adversos en nuestra salud. Como ya lo he dicho varias veces en algunas otras pláticas, el ejercicio funciona como un medicamento y al igual que un medicamento tiene una dosis que puede llegar a ser inocua, que no produzca ningún efecto, una dosis que sea óptima, que alcance los efectos deseados, y una dosis que es potencialmente dañina. Esto queda representado en esta gráfica. Aquí en el eje de las X tenemos la cantidad de ejercicio y en el eje de las Y tenemos el riesgo para la salud. Lo que observamos es que a medida que va incrementando la actividad física, el riesgo para nuestra salud va siendo menor. Si cumplimos con lo indicado por las guías de salud, como la Organización Mundial de la Salud o el Colegio Americano de Medicina del Deporte, pues obtenemos un buen beneficio en nuestra salud. Sin embargo, si incrementamos la cantidad de ejercicio, podemos llegar a obtener más beneficios. Pero ¿qué pasa si llegamos a un punto en el cual es demasiado ejercicio o las características de nuestro ejercicio no son las óptimas? Pues bueno, llega un punto en el cual los beneficios, el ejercicio, puede llegar a ser potencialmente dañino y provocarnos o elevar un riesgo para nuestra salud. Entonces, ¿qué sucede con estos deportistas? Que son las personas que hacen más ejercicio en todo el mundo. ¿Y por qué no presentan esta situación? Entonces, vamos a observar cuál es la mortalidad entre atletas olímpicos. Me di a la tarea de investigar cuál es la mortalidad entre atletas olímpicos y pues lo que sucedió fue que me llevé una pequeña sorpresa. En esta gráfica, aquí la probabilidad de muerte a comparación de población general, el 0% representa ningún riesgo y todo lo que esté por abajo representa menor riesgo. Todo lo que esté por arriba representa mayor riesgo. Lo que encontramos aquí es que en este artículo publicado de atletas olímpicos que son de Japón, encontramos que las personas que son atletas olímpicos tienen hasta un 70% menos de mortalidad a comparación de la población en general. Este otro estudio, realizado en remeros eh, franceses, fue lo mismo prácticamente. Tuvieron 40% menor mortalidad a comparación de la población general. Atletas olímpicos. En este otro estudio, también realizado en atletas franceses, se encontró la misma tendencia. Tenían hasta cerca de un 60% menor mortalidad a comparación de la población general. Y en este estudio hecho en atletas croatas, pues lo que encontraron fue que había alrededor de un 30% menor mortalidad en los atletas olímpicos a comparación de la población. Muchas veces he escuchado mencionar a algunas personas que el deporte de alto rendimiento pierde una relación con la salud, que el deporte deja de ser saludable. Pero
¿Por qué estos atletas olímpicos viven más que la población en general? ¿Serán que las características de su entrenamiento son diferentes o será que tienen algunas otras situaciones? Hay que admitir también que los atletas olímpicos pues nacen con unas características genéticas y fisiológicas y morfológicas muy diferentes a las de toda la población en general. Sin embargo, puede ser que, que el deporte no sea por sí mismo un agente dañino, sino probablemente el deporte mal realizado, el deporte mal llevado a cabo, sea lo que tenga esos efectos adversos en la salud. Entonces, para esto, para entrar en tema, necesito hablarles de conceptos básicos para poder entender cuáles son las características de entrenamiento de los atletas élite de clase mundial. En cuanto me voy a enfocar en el entrenamiento de resistencia, es decir, a actividades cíclicas como caminar, correr, trotar, remar o pedalear. Para prescribir entrenamiento de este tipo puede ser muy fácil, ¿no? Solamente tenemos que indicar cuánto va a durar y tenemos que indicar una intensidad. Le decimos a una persona, te vas a ir durante 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, a tal ritmo. Muy bien. En cuanto a duración, no hay tanto problema. Solamente tenemos que cronometrar el tiempo y no tendremos mayor confusión. Pero en cuanto a la intensidad, las cosas se vuelven un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque una misma intensidad, un mismo parámetro mecánico externo, es decir, kilómetros por hora, ritmos o watts, en el caso de ciclismo, pueden producir una respuesta fisiológica interna muy diferente en una persona y otra. Para ejemplo, está este video. Este es Eliud Kipchoge en el récord de, bueno, en el intento de correr un maratón por debajo de las 2 horas y va a un ritmo aproximado de 21, 22 kilómetros por hora. Y observen sus respuestas. O sea, prácticamente se aventó 2 horas corriendo a esa intensidad y la persona todavía tenía con qué cerrar en ese momento. O sea, estaba una persona que se ve notoriamente no fatigada, entonces ese es un parámetro externo que pudiera provocar una respuesta muy diferente en otras personas. Estas personas intentaron correr al mismo ritmo que este atleta y pues la intensidad a la que corrió este sujeto, este individuo, pues no fue sostenible por mucho tiempo por estas personas. Entonces, de ahí la importancia de que en laboratorios como los que se tienen ahí en la Dirección de Medicina del Deporte, evaluemos a los individuos con el fin de conocer cuáles son sus respuestas internas entre parámetros mecánicos externos y a partir de ello poder prescribir de mejor forma su entrenamiento. Entonces, si nos vamos a observar qué es lo que sucede en la fisiología de una persona cuando se le hace una prueba de esfuerzo, ¿qué es lo que sucede? Esto es la duración. A medida que va incrementando la duración, va incrementando la intensidad. Estos escaloncitos aquí representan un incremento en la intensidad. A medida que va incrementando la intensidad o a medida que alcanzamos el margen completo de la capacidad máxima de nuestro individuo que estamos evaluando, encontramos dos divisiones fisiológicas. Son umbrales ventilatorios, ya sea umbral ventilatorio tipo 1 o umbral ventilatorio tipo 2, o umbral de lactato tipo 1 o umbral de lactato tipo 2. Y estas dos divisiones nos dividen todo el parámetro, toda la capacidad fisiológica de nuestro deportista en 3 zonas. Para fines didácticos, se le ha mencionado como zona verde, le vamos a poner como zona verde, zona amarilla y zona roja. La zona verde es una zona en la que nos es fácil o es ligero, nos podemos mantener una conversación durante todo el tiempo, es muy fácil. En la zona 2, la respiración comienza a dificultar, ¿no? Y nuestra respiración es un poco acelerada. Mientras que en zona 3
solamente vamos a jadear, ni siquiera vamos a poder hablar para nada. Entonces, no vas a poder hablar. Entonces, es una intensidad difícil o muy difícil. Bien, a partir de estas divisiones, los entrenadores y los fisiólogos del ejercicio han hecho un sinfín de divisiones. Sin embargo, las únicas divisiones fisiológicas que existen son estas tres. Bien, y a partir de esto se dosifica el entrenamiento. Bueno, ¿qué sucede cuando los fisiólogos salieron de su laboratorio y decidieron evaluar las características de los atletas, que sean atletas de verdad, pues, en un ámbito real? Pues lo que se encontraron fueron estas casualidades. Ella es Marit Jorgen, perdón. Es la esquiadora olímpica más condecorada, es la que tiene más medallas olímpicas en toda la historia, entre hombres y entre mujeres. Es la que más medallas ha ganado en toda la historia. Muy bien. Ella accedió a presentar o a compartir sus datos de su entrenamiento durante datos de varios años. ¿Y qué fue lo que encontraron las personas al momento que analizaron las características de su entrenamiento? Además, lo que nos llamó la atención fue que pasó muy poquito tiempo en zona 2, en zona amarilla, y pasó una mayor parte de tiempo, una considerablemente mayor parte de tiempo en zona 3 que en zona 2. Pero la gran mayoría de su entrenamiento fue hecha en zona 1, en zona verde, cientos de horas acumuladas en esa zona. Y es un atleta que ha ganado muchas medallas. Muy bien. Y uno pudiera pensar, bueno, pero al momento en que llega a Juegos Olímpicos puede que cambien las características de ese entrenamiento. Pues, ¿qué creen? En este ciclo de entrenamiento y este ciclo de entrenamiento fueron ciclos competitivos, fueron ciclos olímpicos. Entonces, las características de entrenamiento de esta persona, pues sí, se mantuvieron constantes a lo largo del tiempo. Lo único que podemos observar es que hubo a lo mejor un pequeño menor volumen o una cantidad tal vez no tan considerable menor de tiempo acumulado en zona 1, en zona verde, los años en los que estuvo compitiendo en Juegos Olímpicos. Para encontrar también mayor evidencia a favor de entrenar fácil o entrenar ligero, hubo un estudio que se realizó en triatletas. A estos triatletas, previo a un Ironman, 25 semanas, se aleatorizaron en diferentes tipos de entrenamiento. A unos individuos se les prescribió más entrenamiento en zona 1 y hubo a personas a las que se les prescribió más entrenamiento en zona 2. ¿Qué fue lo que encontraron al final de la competencia? Pues que las personas que pasaban más tiempo acumulado en zona 1, en zona verde, a esa intensidad en la que pueden caminar, a esa intensidad a la que pueden ir platicando sin problemas, pues son las personas a las que les iba mejor. Y las personas que tenían mayor tiempo acumulado en zona 2, es decir, la zona en la que empieza a costar un poquito de trabajo respirar, se asoció con peor rendimiento. Entonces, es decir, a las personas que hacían más tiempo, que entrenaban más despacio, al momento de competir, eran más rápidos. De aquí surge un concepto que se llama entrenamiento polarizado. Es decir, tenemos mucho entrenamiento de un lado, de una misma característica, y tenemos en el polo opuesto entrenamiento de otra característica muy diferente. Mientras que en el medio prácticamente evitamos tocar la zona que está en medio. Entonces, esto es lo que se define como entrenamiento polarizado. Entrenar mucho tiempo en zona 1, evitar lo más posible la zona 2, la zona amarilla, y pasar una buena parte de nuestro tiempo también en zona 3.
Al momento que se compara en estudios esta modalidad de la distribución de la intensidad a comparación de otras, como entrenamiento de alta intensidad, un entrenamiento de alta intensidad exagerado, el entrenar mucho tiempo en el umbral, o sea, personas que se enfocan mucho en entrenar en zona 2, y las personas que se enfocan en entrenar mucho tiempo a bajas intensidades, muy poquito tiempo en zona 2 y una buena parte de su entrenamiento en zona 3. Pues bueno, ¿qué es lo que se ha encontrado en la mayoría de los estudios? Que el entrenamiento polarizado provoca mejores ganancias en parámetros clave que están relacionados con el rendimiento en atletas que son de élite. ¿Como cuáles? Consumo de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que uno puede absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo y está relacionada, pues sí, con el rendimiento. No es el principal determinante, pero sí es un factor excluyente para ser un deportista. El tiempo necesario a la fatiga, la velocidad aeróbica máxima, es decir, la velocidad mínima a la que se alcanza este consumo de oxígeno máximo. La velocidad umbral, es decir, la velocidad a la que alcanzamos estas divisiones fisiológicas que les comenté en el momento en que se les hace un test incremental a los deportistas. Es decir, si un atleta previamente estaba en su primera división, estaba en 10 kilómetros por hora y la segunda división estaba a 15 kilómetros por hora, lo ponemos a entrenar de esta forma y puede ser que tengamos una velocidad al primer umbral de 11 kilómetros por hora o 12 kilómetros por hora y al segundo umbral de 16 o 17 kilómetros por hora. Esto es beneficioso ya que es lo que se relaciona más con rendimiento. Entonces, si podemos desplazar nuestros umbrales hacia la derecha, es decir, hacia este lado, pues tendremos una mejoría notoria en nuestro rendimiento. Muy bien, pero ¿cuáles son cuántos días de intensidad o cuál es la distribución óptima de intensidad en cuanto a días que hace un deportista? Es decir, ¿cuántos días a la semana hacer entrenamiento de alta intensidad? Bueno, pues lo que se ha encontrado y es que lo más común es que 2 veces por semana sea lo más común y lo óptimo. Mientras que en situaciones muy, muy, muy específicas pudiéramos utilizar incluso hasta 3 días. Más de 3 días pudieran llegar a provocar síntomas de sobreentrenamiento, fatiga, acumulación de estrés excesivo y además un estancamiento en el rendimiento. Y realmente, pues, no lo vamos a... no es la situación que se busca con el entrenamiento. Se busca que el atleta mejore de forma continua, a lo mejor a pasos pequeños, pero que sea de forma continua. Si provocamos un estrés de forma exagerada, colocando más de 3 días a la semana de alta intensidad, pues vamos a provocar sintomatología muy displacentera en el deportista y el deportista no lo va a disfrutar tanto y se va a sentir mal y va a terminar provocando situaciones que no nos convienen. Y esta es la situación en la que viven la mayoría de los deportistas de resistencia en todo el mundo. Yo cuando fui atleta, la mayoría de las veces, yo entrenaba 5 veces por día, digo por semana, entrenamiento de alta intensidad. Entonces, esto es importante para ver qué le estamos ofreciendo a los deportistas a nivel nacional y esto puede llegar a provocar como un gran impacto en el deporte, ya sea universitario o en el deporte pues a nivel elite. ¿Qué sucede? ¿Por qué esto? Una de las explicaciones por las cuales puede llegar a ser mejor esta modalidad, esta distribución de entrenamiento, es que si entrenamos demasiadas veces a alta intensidad, como lo estamos viendo en esta, si acumulamos demasiado tiempo en zona 2 y en zona 3, como estamos viendo en esta imagen, pudiera ser, vamos a tener un atleta que se aburre, que no varía la intensidad, que está temeroso, que no tiene ganas de entrenar, no está disponible para entrenar porque se siente fatigado de forma constante. Si tenemos a una persona que disfruta su entrenamiento, si tenemos a una persona que está dispuesta y que está descansada los días
que le tocan intervalos de alta intensidad, pues los días que esté descansado y que le toquen intervalos de alta intensidad, esa persona va a poder dar de todo en esa sesión y mantenerse dispuesta o con un buen ánimo, va a estar disfrutando de mejor manera su entrenamiento. El entrenamiento no se tiene que sufrir. Hay situaciones muy específicas en las que sí tienes que sentir demasiado dolor y los atletas de alto rendimiento van a llegar a situaciones extremadamente dolorosas en situaciones específicas. Sin embargo, son situaciones específicas, no es todo el tiempo. Otra de las respuestas, otra de las razones por las cuales puede llegar a funcionar mejor, hay varias, es que tenemos, bueno, en nuestro sistema nervioso, dentro de nuestro sistema nervioso tenemos dos ramas. Una rama que se llama sistema simpático y esta rama que se llama sistema parasimpático, son parte del sistema nervioso autónomo. Es decir, es el sistema que se encarga de todas las funciones que hacemos de forma automática. La rama simpática se activa en una situación de estrés. Es decir, por ejemplo, vamos por la calle, nos sale un perro o nos quieren asaltar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que correr probablemente. En ese momento, la respuesta de estrés que va a suceder, dilata nuestra pupila, inhibe la salivación, acelera nuestra frecuencia cardíaca y relaja los bronquios para que la distribución de oxígeno hacia todo el cuerpo se maximice. Disminuye el movimiento del estómago porque en ese momento no nos interesa comer. En ese momento nos interesa salir rápido. También incrementa la producción y liberación de glucosa para tener energía de forma rápida. Secreta la adrenalina y noradrenalina para que todas estas funciones puedan favorecerse. Y además inhibe la secreción o la producción de orina. Al contrario, el sistema parasimpático, supongamos que ya nos escapamos del perro o que nos mordió y ya estamos en el hospital o en nuestra cama. Entonces, ya estamos tranquilos y en ese momento, en esa situación de reposo, nuestra pupila se va a contraer, ya no necesita la captación de tanta luz. Incrementa la salivación porque ya podemos estar pensando en comer. Contraen los bronquios, disminuye nuestra frecuencia cardíaca porque ya no necesitamos esa alta demanda de oxígeno. Incrementa el movimiento de nuestro estómago, ya que pues en ese momento sí nos interesa comer. Incrementa la secreción de bilis para digerir lo que estamos comiendo y se favorece la producción de orina. Bueno, pues este sistema nervioso simpático se altera de igual forma cuando nosotros entrenamos. Entonces, en un estudio se analizado las características de la recuperación del sistema nervioso autónomo con una herramienta que las personas que nos dedicamos a las ciencias del deporte tenemos, que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca, y analizaron cómo fueron las características de la recuperación después de una sesión de entrenamiento. Bueno, a unos individuos se les prescribió ejercicio en zona 1, en zona verde, y lo que encontraron fue que esa zona verde provocó poco retraso en la recuperación del sistema nervioso autónomo. Las personas que entrenaron en zona 2 y zona 3, sí se encontró un retraso significativo en la recuperación del sistema nervioso autónomo. Lo que llamó más la atención del estudio es que no hubo gran diferencia entre la recuperación del sistema nervioso autónomo al entrar en zona 2 y al entrar en zona 3. Es decir, pareciera que hay un umbral a partir del cual es indiferente para tu sistema nervioso si entrenas en zona 2 y en zona 3. Entonces, si produce el mismo estrés a nivel fisiológico y a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿valdría mucho la pena entrenar mucho tiempo en zona 2? Cuando lo que más te hace mejorar es entrenar en zona 3, pues probablemente no. Entonces, entrena mucho tiempo en zona 1 para que te recuperes y que estés disponible de entrenar la mayor parte del tiempo. Y en tiempos y en situaciones muy específicas, entrena en zona 2. Muy bien. Bueno. Pero bueno, vamos a ser sinceros. La mayoría de nosotros no vamos a ser atletas de alto rendimiento. La mayoría de nosotros hacemos ejercicio para mantenernos sanos, para que nuestro metabolismo
sea sano, para que nuestro peso se mantenga y para vernos bien. Puede llegar a ser también uno de los motivos. Entonces, afortunadamente, existe un estudio que evalúa el entrenamiento polarizado dirigido a la salud. ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, no se puede traspolar totalmente este estudio a la población en general, porque fue hecho en mujeres que tenían obesidad y que tenían sobrepeso. A este grupo de mujeres con obesidad y sobrepeso las dividieron en tres grupos. Un grupo con entrenamiento continuo de intensidad moderada, es lo que significan estas siglas. A otro grupo la individualidad lo pusieron a entrenar con entrenamiento interválico de alta intensidad y hubo otro grupo al cual lo pusieron a entrenar con entrenamiento de forma polarizada. Muy bien, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron que las personas que entrenaron con un modelo de intensidad polarizado tuvieron al final del estudio mayor capacidad para utilizar grasas. Esto es un gran componente o un gran indicador de una buena función mitocondrial y nos puede ayudar a disminuir el riesgo para padecer enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico. Hubo mayor disminución de triglicéridos y también de colesterol LDL, que es el considerado colesterol malo, el que es el prooxidativo. Las personas que estuvieron en el programa de entrenamiento con distribución moderada de intensidad tuvieron una pérdida de peso moderada. Esta pérdida de peso moderada no se presentó en ninguno de los otros grupos. En el entrenamiento continuo de intensidad moderada y en el entrenamiento interválico de alta intensidad. No se presentó. No sea, una de las limitantes de este estudio es que no se consideró la dieta de las participantes, sin embargo, se les dio la instrucción de seguir con su dieta de forma habitual. Pero llama la atención de que solamente en este modelo de distribución de intensidad hubo una pérdida de peso moderado. Recordemos que el entrenamiento no nos sirve el hacer ejercicio. La evidencia no está tan a favor para la pérdida de peso, para que favorezca una pérdida de peso. Al contrario, sí, para que mantener una pérdida de peso. Entonces, es lo interesante de este estudio. Muy bien. También las personas que entrenaron con esta modalidad de distribución de intensidad tuvieron mejor sensibilidad de la insulina. La insensibilidad a la insulina es algo que las personas que tienen diabetes tipo 2 pierden. Es decir, su cuerpo se resiste a la acción de una hormona que se llama insulina, que es la hormona que lleva la glucosa o el azúcar que se encuentra circulando por la sangre al interior de las células. Entonces, a las personas que tienen diabetes de tipo 2, que tengan resistencia a la insulina, al momento que va pasando el tiempo, que va pasando el tiempo, que va pasando el tiempo, pueden llegar a desarrollar una fatiga de las células del páncreas y porque están produciendo insulina además. Entonces, esto es importante porque probablemente estas personas, si continúan entrenando de esta forma, no vayan a tener este tipo de problemas a largo plazo. También lo que encontraron fue que tenían una mejor tolerancia al esfuerzo físico. Es decir, al igual que con un deportista, como se la pasaban entrenando la mayor parte del tiempo en una intensidad muy facilita, al momento en el cual las exponían a una intensidad demasiado alta, no les representaba demasiada fatiga. Lo podían tolerar sin tanto problema. A comparación de unas personas que solamente hicieron entrenamiento interválico de alta intensidad y el entrenamiento continuo de intensidad moderada. ¿Qué importancia o qué relevancia tiene esto para ustedes? Si se encuentran videos o si se encuentran retos que les digan, pues eres sedentario, tal cosa, ponte a hacer HIIT, porque es lo más efectivo para perder peso. Entonces, puede ser que te provoque situaciones que no son tan placenteras para tu salud, digo, para psicológicamente,
y termines abandonándolo y además no tengas la capacidad de sostener ese hábito por mucho tiempo. Entonces, mejor entrenar despacito y algunos días a la semana, ve muy duro. Entonces, esto me lleva a la conclusión, cuando vayas a tu pista local o que vayas a algún bosque y en tu cabeza se encuentren las voces de no pain, no gain, o no, si no duele no sirve, o ve más rápido, o suéltale, o alcanza a esa persona que es una atleta de élite y trata de competir contra ella, probablemente esa persona va corriendo a una intensidad que para ellos es muy fácil, pero para ti vaya a ser demasiado intensa. Entonces, relájate, toma aire, respira y piensa que si vas despacito, probablemente ya estés simulando las características de un entrenamiento de un atleta de clase mundial. Entonces, ya todo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Nos vienen a la mente varias preguntas. Entre ellas, ¿qué pasa con la inmunidad cuando hacemos un ejercicio de alta intensidad? Ahí, la mayoría de los estudios que son del 2018 para atrás, te dicen que la inmunidad se va a ver suprimida al momento en que haces un ejercicio de alta intensidad. Y hay estudios epidemiológicos que te lo demuestran, que hay una disminución en la inmunidad de las personas, mientras que cuando se hace un entrenamiento de intensidad moderada o de intensidad ligera, la inmunidad eh, tiene un pico, la inmunidad. Lo que estudios más recientes que han demostrado o que han encontrado es que, o que tienen la nueva teoría, es que el entrenamiento de intensidad vigorosa puede llegar a provocar una disminución de la inmunidad, pero lo que se refieren es que han encontrado disminuciones en la cuenta de las células blancas a nivel sanguíneo. Y la teoría es que esas células blancas se redistribuyen hacia todos los tejidos en los que potencialmente se haya expuesto nuestro organismo al momento de hacer un ejercicio de alta intensidad. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué un atleta que se la pasa entrenando de forma continua a alta intensidad y que no deja descansar y que no descansa y que no descansa? Pues bueno, hay también con el ejercicio, si no se siguen las características adecuadas, hay una producción de sustancias que son proinflamatorias y que sí afectan de forma directa la inmunidad del sujeto. Además, si no se alimenta de forma adecuada y si no se respetan los tiempos de descanso, esta inmunidad va a tender a ir a la baja y por eso podemos observar que personas que entrenan demasiado tiempo en alta intensidad o que hacen demasiada frecuencia, muchos días a la semana, alta intensidad, pueden llegar a enfermarse con más frecuencia que una persona que entrena más despacio. Ok, entonces la recomendación, ¿cuál sería? La recomendación sería para la mayoría de la gente, si eres una persona que es sedentaria, que tiene alguna una enfermedad como diabetes, como síndrome metabólico, probablemente no necesites escuchar esas cosas de no pain, no gain. Y solamente el caminar haga el trabajo. Caminar varias veces al día haga el trabajo. No necesitas hacer gran cosa, solamente caminar. Y no olvides complementarlo. Es algo que no toqué el tema porque me quería enfocar mucho a esto, pero no olviden entrenar fuerza. El entrenamiento de fuerza está bastante relegado a otro ámbito, pero no debería ser así. También las personas que tengan algún tipo de enfermedad o las personas de la población sana debería también agregar a su entrenamiento de forma semanal mínimo 2 veces por semana entrenamiento de fuerza y que trabajen la mayoría de los grupos musculares. Esa es la recomendación. Y en caso de que seas una persona que a lo mejor no tiene ninguna enfermedad de base, ve despacito la mayor parte del tiempo y solamente 1 o 2 días por semana haz entrenamiento de alta intensidad.
No necesitas absolutamente nada más. Voy a recordarles una forma para la que puedan regular la intensidad de su entrenamiento. Recuerden que el entrenamiento es muy fácil. Ustedes pueden estar practicando, así como ahorita estoy platicando yo con la doctora, mientras jalo un poquito de aire. Mientras que en la zona 2, en la zona intermedia, en la zona amarilla, que es la que no deseamos que estemos la mayor parte del tiempo, estaríamos hablando y de esta forma. Estaríamos jadeando ya un poquito. Mientras que en zona 3, pues realmente ya ni siquiera nos van a dar ganas de hablar, porque es demasiado intenso el ejercicio y vamos a estar jadeando. Entonces, la mayor parte del tiempo puede ser ir muy despacito y en situaciones muy específicas puedes ir bastante rápido. Algo con los que los pueden ayudar es en la Dirección de Medicina del Deporte, ahora que se abra. Ahí les pueden ayudar a determinar esas zonas y para que tengan un entrenamiento aún más personalizado. Ok, muchas gracias. Nos preguntan del público, ahora con estas pandemias y si alguien tuvo COVID, ¿cuál es la mejor recomendación? Bueno, hay personas que eran previamente activas y que hay personas que no eran activas antes de que les diera COVID. La recomendación es, si ya no tienes síntoma alguno de COVID, o sea, si eres una persona que ya se le quitó la fiebre, que ya no ha tenido dolores musculares y que ya han pasado más de 15 días de tu enfermedad, en el caso de que haya sido una enfermedad eh, sin características graves, una enfermedad leve, pues que reinicies poco a poco. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya sido una persona que sea activa previamente, el problema es que pasaste 15 días de inactividad y esos 15 días de inactividad pasan factura a tu condición física. La condición aeróbica es lo que más te abandona en el momento en que la dejas de entrenar. Puedes llegar a perder un 30-50% al momento en que la dejas de entrenar. Entonces, es importante que empieces poco a poco, no te desesperes, es probable que sientes que te falta el aire, entonces ve a intensidades bajitas, autorregula tu entrenamiento con la forma que te acabo de explicar y no te desesperes y no dejes de hacer ejercicio. Otra cosa es, hay personas que tienen molestias musculares o que sienten que perdieron la fuerza al momento en que estuvieron hospitalizados por COVID o eh, que tuvieron alguna enfermedad leve por COVID y sienten que perdieron fuerza, pues lo que pueden hacer es específicamente eso, entrenar fuerza. Y se lo recomiendo de forma inicial, antes de empezar su programa de entrenamiento aeróbico, porque puede llegar a ser la situación que en el momento en que empiecen a entrenar de nuevo no tengan la suficiente fuerza como para soportar el impacto en las articulaciones que provee el correr o el trotar o el hacer alguna otra caminata perdón, alguna otra actividad de tipo cíclica. Y el ejercicio o el entrenamiento de fuerza nos va a favorecer esa fuerza, nos va a dar esa integridad a nuestras articulaciones, esa estabilidad de nuestras articulaciones, previo a iniciar un entrenamiento de tipo aeróbico. Ok, sí, sobre todo, pues sabemos que el grupo más vulnerable son mayores de 60 años Claro. y si estuvieron, pues como menciona usted, 15 días o más tiempo acostados, el entrenamiento de fuerza tiene que ser vital, sobre todo para que mejoren su calidad de vida. Así es. Eh, ¿Alguna otra recomendación en cuanto a esto relacionado con la pandemia? Pues algo que es bien importante en caso de que salgan y que tengan la necesidad, bueno, no es la necesidad, sino bueno, sí es una necesidad el que todos hagamos ejercicio. En el caso que estén alrededor o que estén en un espacio en el que haya más personas, pueden salir a hacer ejercicio con cubrebocas. No ha demostrado, hubo artículos que fueron así como bastante fatalistas. Una persona con cubrebocas desarrolló neumotoras espontáneo y tal cosa. Realmente no se han reportado más casos y no te puedes morir.
por estar haciendo ejercicio de bocas. Si vas a un lugar que es como este bosque y no hay absolutamente nadie, pues probablemente no necesites utilizarlo. Pero si vas a una pista como esta, en la que hay más personas alrededor tuyo, pues toma conciencia, ponte tu cubrebocas y si vas a entrenar a una intensidad muy ligera, como normalmente se tiene que hacer la mayor parte del tiempo, pues no vas a tener gran problema. No te va a producir una sensación tan displacentera. Al contrario que si quieres ir rápido todo el tiempo, pues sí te va a costar un poquito más de trabajo, pero realmente no te va a provocar ningún perjuicio. Es más, si no haces ejercicio, es peor que no hacer ejercicio. Perdón, si haces ejercicio con cubrebocas, te va a ir mucho mejor. Créeme que no vas a tener mucho más beneficio que no hacer ejercicio y quedarte en tu casa acostado. Entonces es mi recomendación. Muy bien, doctor. ¿Qué hay en cuanto a la variabilidad que menciona, la variabilidad de la frecuencia cardíaca? La ¿Nos variabilidad de la puede frecuencia, hablar? claro, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es, eh, supongamos que tenemos un electrocardiograma y en el electrocardiograma detectamos un latido, otro latido, otro latido. Y entre esos latidos hay una variación entre cada latido, entre cada duración. O sea, vemos que la distancia entre cada latido y cada latido puede llegar a ser diferente. Esto es normal. Por ejemplo, si usted inhala, mete aire y lo saca, van a notar que la frecuencia cardíaca de usted va a disminuir o que puede incrementar. Esto se llama variación o arritmia sinusal. Esto es normal y es un indicador de salud. Es más acusado en niños o en atletas y se pierde en la población adulta que no hace ejercicio. Entonces, bien, este indicador que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que mide es justamente cuánto varía cada latido entre cada latido. Lo que han encontrado en diferentes estudios es que esta variación de la frecuencia cardíaca, a medida que va disminuyendo, también incrementa el riesgo de enfermedades o de infarto, de muerte cardíaca súbita. Se está relacionado con mayor inflamación a nivel eh, sistémico y, en fin, se asocia con mayor estrés, incluso hasta con depresión. Entonces, ¿por qué lo utilizamos nosotros en el ámbito del deporte? Porque si la variabilidad de la frecuencia cardíaca se sale del rango idóneo planteado para nuestro deportista en específico, tenemos que darle más descanso. Entonces, si no se mantiene en ese rango, nosotros tenemos que darle más descanso y lo revisamos de una forma muy sencilla con una aplicación, porque ya es muy accesible, lo hacemos con una aplicación en nuestro celular y con una tablita de Excel establecemos un rango óptimo y a partir de ahí podemos hacer incluso entrenamiento guiado por la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces podemos observar cuáles son las características o cómo está influyendo el ambiente externo en el estrés del sistema nervioso autónomo de nuestro deportista o incluso de nuestro paciente. Entonces es una medida que pueden tomarle, se puede tomar de forma relativamente sencilla con tu celular y es bastante útil, pero se necesita saber interpretar, nada más. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Le agradecemos mucho por esta plática tan interesante. Y pues ya para terminar, ¿algún comentario final, por favor? Pues síganse cuidando. No, a pesar de que los semáforos cambien y que sean de color diferente, realmente pues el trabajo lo hacemos nosotros. Sigan las recomendaciones de salud, utilicen su cubrebocas y pues espero que podamos estar pronto reunidos como para trabajar ya de forma presencial en la Dirección de Medicina del Deporte y pues para poder seguir ayudando y apoyando a nuestros deportistas que están ahí en la UNAM. Muy Y bien, pues un muchísimas saludo, Fran, y que todos estén bien, viéndonos desde sus casas. gracias.
Le agradecemos mucho la presentación y esperamos a todos el próximo lunes, igualmente a las 10 de la mañana, tendremos el tema ejercicio durante el embarazo, que yo creo que también es un tema muy interesante. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y pues nos veremos la próxima semana. Síganse cuidando y muchísimas gracias.